Javier García Manglano, bienvenido. Muchas gracias. Casi me siento mal porque antes de venir aquí he estado mirando Twitter. Has estado vigilándome. Sí, muchas veces cuando hablamos del tema de las redes sociales parece que es como un gigante porque casi todo el mundo lo usa, o al menos al hablar de la tecnología. Pero por concretarlo un poco, ¿cómo de frecuente o cómo de grande, ¿no?, se ha vuelto este fenómeno? Pues, hombre, yo creo que todos sabemos que tenemos muchos amigos en redes sociales, que, bueno, pues que son omnipresentes para mucha gente. Yo diría que tampoco estamos en el momento en el que están más bollantes, porque ha habido unos años de más crítica que están notando, pero vamos, yo creo que es un fenómeno universal en Occidente. Tampoco hay que pensar que el mundo es todo lo que nosotros tenemos alrededor, pero sí, o sea, yo creo que también hemos visto todos cómo depende de qué red social hables, en qué momento, pues suben, bajan, pues ahora TikTok, pero también por segmentos de población. Entonces, bueno, yo creo que así como por responder a tu pregunta, pues las redes sociales son omnipresentes en la vida de la mayoría de la gente de una manera o de otra. O sea, casi todos tenemos una, también depende si cuentas WhatsApp como red social, que yo no las suelo contar, pero bueno, cada vez tiene más elementos. También yo la intento usar como no red social y silencio a todo el mundo que pone estados, porque no quiero saber cosas que no sean de interacción directa. O sea que también ahí hay a veces dificultades para definir, pero yo diría que todo el mundo usa alguna red social hoy en día, casi todo el mundo por debajo de X años. Sí, igual es verdad que las redes sociales han tenido ese momento de crítica, ¿no?, que se le está haciendo ahora, pero el uso de móviles, por ejemplo, es algo que... Eso sí, o sea, el uso del móvil es casi universal. Yo ahora mismo conozco pues a una persona que no tiene un smartphone, a una persona, y pues no sé cuántos cientos de personas, o sea, sí que... Entonces, bueno, también, pues eso, nuestros mayores, mi madre que tiene más de 70, pues tiene smartphone desde hace unos años. O sea, creo que sí, que es difícil pensar en gente sin móvil. Y además, hoy en día. cada vez más jóvenes, porque, bueno, vi un estudio el otro día que el 96% de los chicos de 11 a 14 años tienen ya móvil. Sí, sí, no, y ahí ha habido una batalla. A mí ahí, bueno, quizá luego entremos más en cosas de estas, pero... Creo que ahí hay una frontera complicada, que es que las redes sociales y en general pues todo este mundo digital ha intentado durante unos años crecer hacia abajo, digamos, ¿no? Pues al principio era adopción general, y ahora es crecer hacia abajo en el sentido de que más jóvenes entren antes en concreto las redes sociales. Hubo intentos de algunas de ellas, Facebook, Instagram, de tener cuentas para niños, que pudiesen supervisar los padres, pero de alguna manera que tenerlos enganchados antes incluso de que pudiesen tomar sus propias decisiones, por así decirlo, más adultas, ¿no? Y ya que, porque también todas estas cosas tienen un componente de cuando has invertido algo en ellas, cuesta más decir que no a perder todo lo que ya tienes invertido. Entonces tú cuanto más joven empieces a invertir en una red social y tengas tus fotos ahí, tus amigos ahí, pues aunque luego quieras irte, cada vez va a ser más difícil por esa inversión inicial que no quieres perder. Es como que no puedo borrar todo esto que tengo atrás. Entonces ahí ha habido mucho intento de pillarles jóvenes. Pero yo creo que todo eso se está frenando y ahí es donde más crisis hay, en proteger a los niños de las redes sociales antes de X edad. Yo creo que 12 suele ser una edad que se dice, luego hay mucha discusión, como sabes, igual luego podemos entrar en ello, pues de si hasta los 16, grupos de padres que se juntan y firman porque a veces en los colegios hay mucha presión, entre los 10 y los 16 hay una gran presión de los niños hacia sus padres, porque mi amigo ya lo tiene, fulanito, tal, soy el único que no tiene móvil. Entonces ahí a veces la única manera es que se concierten entre ellos y digan, pues mira, en esta clase vamos a intentar que no haya esas presiones hasta los 16. Bueno, en fin, hay muchas historias en torno a niños móviles, pero yo creo que ahí estamos aguantando y yo soy de la opinión que hay que aguantar. ¿Y qué efectos crees que tienen las redes sociales en la gente más joven? Porque yo pienso, o sea, yo soy de la generación Z, pero yo todavía recuerdo un mundo en el que no estaba generalizado, no los teléfonos móviles, porque sí había los típicos de los Nokia y tal, pero sí recuerdo un mundo en el que no había internet, por ejemplo, en el que no estaba generalizado el uso de internet en móviles. Pero veo ahora a los niños y digo, estos no saben lo que es un mundo desconectado de las tecnologías. Totalmente. ¿No? Eso muchas veces me ha hecho pensar. Yo, pues una generación antes, soy millennial, no generación Z,
Pero, bueno, realmente hasta los 20 y pocos no tuve un móvil y hasta los 20 y medios, un poco altos, un smartphone, ¿no? Entonces, ahí muchas veces, claro, y por eso me hace gracia esa reflexión, porque yo a ti te consideraría ya de los que han crecido con el móvil, ¿no? Entra en 2007-2008 el iPhone, pero hay otros modelos y otras cosas, y ya 11, 12, entre el 10 y el 13 a veces se considera pues como el auge de todos estos dispositivos que se meten en la vida de todos. Entonces, por eso, no sé de qué año eres tú, pero... Yo soy del 2003. 2003. O sea, sí, con 10 años igual todavía no... Claro. Pero te entraría a los 15, 16 quizá Sí. en la vida, ¿no? Sí, más o menos. yo creo que a los 15. Ahora está entrando más pronto, ¿no? Y eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Al principio has dicho el efecto en los niños. A veces, bueno, uno podría entrar por efectos directos, es decir, pues si les hace más crecer en estrés, en ansiedad, en la forma de relacionarse, comparación, también chicos y chicas es un poco distinto, las chicas pues, suelen entrar más por las comparaciones, o sea, la presión social de compararte con otros. Los chicos a veces son los videojuegos, ¿no? Chicas más redes sociales, chicos videojuegos. Todo esto hay estudios que lo demuestran, que hay rasgos distintos. Pero a mí a veces, antes incluso de entrar en eso, que podemos luego hacer doble clic, hay una cosa con la infancia, la infancia y esos primeros años, ¿no? De infancia tardía, de adolescencia temprana, que creo que a mí a veces me preocupa más. Y es la sustitución que el móvil hace de otras experiencias y de otras realidades. O sea, no es tanto, me parece, para empezar, luego ya veremos el contenido de lo que se hace con el móvil, si te ayuda o no, pero ya mismo que tú dejes de jugar, por ejemplo, dejes de pasar tiempo al aire libre, dejes de pelearte con tus amigos, incluso, o sea, cosas que un niño hace. O sea, pelearse en el sentido más sano, ¿no? Sí. de la palabra. O sea, sí, el forcejeo. Sí, siempre tal, ha habido... y luego que te arriesgues con cosas. Últimamente, y ahí es un tema que es el juego de los niños. El juego en la vida real, en la naturaleza, con palos, la imaginación, por ejemplo, de decir, pues esto es un tanque, ¿no? Esta piedra es un tanque, esto es un soldado y tal. Entonces ahí hay mucha cosa que el móvil puede estar sustituyendo. Es más el desplazamiento de una vida real, de imaginación, de cosas, sustituidas por una pantalla que te lo da todo hecho, entretenido, intenso, bien diseñado para que te enganches. Entonces dices, oye, ¿cuántas cosas pues los niños dejan de experimentar por sí mismos, sustituidos por pantallas? Sí, yo creo que ahí es lo que más me preocupa. Por eso yo, a ver, si lo piensas bien, y me estoy alargando un poco, pero es que el tema de los niños me parece el más importante, en cierto sentido, porque son los que pueden ser más víctimas. Nosotros, al fin y al cabo, pues aunque hemos entrado tarde, al final uno deja de decir, oye, soy yo el que he elegido pues ahora engancharme con esto, o lo que sea, ¿no? Aunque también somos débiles, pero los niños, o sea, es como que no tienen oportunidad todavía de hacerse una idea y ya están enganchados, ¿no? Entonces, siempre me ha servido, y esto creo que es conocido, pero lo recordamos, la actitud de los pioneros y de los grandes tecnólogos de Silicon Valley, desde hace años, desde hace como se sabe, incluso Steve Jobs, que ya murió hace un tiempo, sus hijos, hubo una entrevista hace, pues eso, cuando salió el iPad, no el iPhone, sino el iPad, ¿vale? Unos años después, sería el 10 o el 11 o por ahí, esto lo estoy haciendo de memoria, igual me equivoco, pero por esos años, que le dijeron, claro, una de las cosas que pasaba con el iPad es que todo el mundo se dio cuenta que los niños, y también el iPhone, pero el iPad como era más grande, que los bebés, bueno, niños así pequeños, enseguida se apañaban, era como muy intuitivo, ¿no? Pues aquí tal, encontraban la app del juego que querían jugar enseguida, ¿no? Entonces le hicieron una entrevista a Steve Jobs diciéndole esto, pues es llamativo, ¿no? Que los niños es como tan natural y tan bien diseñado, ¿no? Que le encantaba este tipo de cosas, que los niños como que directamente lo aprenden sin tener que realmente hacer un esfuerzo. Y él dijo, entonces le dije, sus hijos estarán encantados con el iPad. Y él dijo, no, en mi casa no hay iPad. De hecho, en mi casa hay poca tecnología. Luego ya de ahí, yo me acuerdo que cuando escuché esto, tiré del hilo, y entonces me fui dando cuenta que en general muchos de estos jefes o gente que trabaja en Silicon Valley, en compañías tecnológicas, tenían una actitud parecida. Y de hecho muchos de ellos llevan a sus hijos a una escuela que se llama Waldorf, o hace años estaba de moda esta escuela entre ellos, Waldorf School, allí en Palo Alto, creo que es en California, un sitio de estos, en el que se caracteriza porque no hay tecnología. Es muy de, no sé si es Montessori o no, pero vamos, de ese estilo de escuela, de tocar, de experimentar un poco y fuera. Entonces, conforme todos los colegios en esa época, en 2015, estaban introduciendo las tablets en las escuelas con el discurso de hay que ser, ¿no?, ciudadanos del mundo, globales. Y aquí, yo eso lo he vivido. Eso sí que lo has vivido. Pues, sí.
En ese momento veías como estos, que son los que más saben de esto y los que más, en cierto modo, están empujando la agenda tecnológica en el mundo, a sus hijos los mandaban a una escuela sin tecnología. Entonces eso me hizo pensar, ¿qué está pasando? ¿Son antitecnología esta gente? No, yo diría que no. O sea, no es una falsedad, o sea, como una maldad intrínseca que quieren destrozar el mundo y que sus hijos no les afecte. Yo creo que no son antitecnología. ¿Qué pasa? Que en el caso de los niños, más que no tecnología, yo creo que decían todavía no. Y a mí el todavía es el que siempre me ha llamado la atención. O sea, todavía no. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo primero, luego ya utilizará tecnología y probablemente pues, será un adulto muy tecnólogo. Pero de pequeño, oye, que juegue, que se invente cosas, que cree, que se aburra, ¿no? Hay tantas cosas que te aportan y que la tecnología directamente te la sustituye. Y ahí son épocas de mucho crecimiento, de mucho contacto con el mundo. Y me parece que ahí hay una cosa para pensar. Justo sobre esto habla Jonathan Haidt en Sí. su último libro de La generación ansiosa, sobre cómo hemos sustituido. Él, por ejemplo, hablaba, entre muchas otras cosas, de las conversaciones, ¿no? Cómo la conversación que estamos teniendo, yo lo noto mucho con las entrevistas, ¿no? Aunque sea por videollamada, se nota la diferencia entre una entrevista que se hace en persona. Y Jonathan Haidt hablaba de cómo las conversaciones que tenemos pues son sincrónicas, ¿no? Las tenemos al mismo tiempo, cómo a la hora de entrar en ciertos grupos hay barreras como altas de entrada y salida, ¿no? Porque uno tiene que hacer algo grande para que su grupo de amigos en persona pues decida como excluirlo. Y luego también son encarnadas, ¿no? Vemos el lenguaje corporal que tenemos, ¿no? Los ojos, las expresiones son muy importantes a la hora de tener este tipo de relaciones. Sin embargo, él decía que hemos sacrificado horas de relacionarnos con amigos, ¿no? Tengo aquí el dato de que alrededor del año 2003 la gente que tenía de 15 a 24 años pasaba 160 minutos más o menos al día con sus amigos. En 2020, es verdad que afecta el COVID, pero bueno, en 2020 y 2019 los minutos eran 40 en gente de la misma edad. Es decir, 4 veces menos. hemos sacrificado completamente las relaciones humanas. Ahí es donde va el tema de que la tecnología, el primer efecto que tiene, y a veces eso nos preocupamos mucho por el contenido, incluso, qué hacen los niños dentro, qué ven, pero lo primero es qué dejan de hacer. O sea, qué dejan de hacer con ese tiempo que se ha desplazado. Y entonces ahí hay una cosa muy seria, las relaciones interpersonales. Él habla en este libro de los 4 grandes daños de la tecnología y uno es eso, social deprivation, pues que te limita tu interacción social y eso es muy grave. Pues muy grave. Sobre todo, él también explica muy bien en el libro, este es un libro que, bueno, vamos a poner un poco en contexto el libro por si la gente no lo conoce. Jonathan Haidt es un psicólogo social que ha escrito sobre otros temas muy interesantes, sobre por qué gente buena se pelea, o sea, La mente de los justos. La mente de los justos. Tiene otros sobre las universidades y la libertad de expresión, que también ha llevado a muchos... O sea, es un hombre muy, muy influyente. Y de repente hace unos años quería escribir pues sobre este tema de la tecnología, ¿no? Y entonces ha hecho una especie de revisión bastante sistemática y bastante amplia de todo lo que se sabe de estos estudios. De hecho, abrió un Google Docs, fue interesante, a mí me gustó mucho la experiencia, le he seguido desde hace años a este hombre. Y dijo, todo el mundo que sepa algo, a ver, no estaba totalmente abierto, pero si demostrabas que tenías ciertas competencias, pues te permitía entrar en el documento y añadir evidencia. Era como diciendo, bueno, que todo el mundo aporte evidencia porque queremos realmente saber qué sabemos a día de hoy del daño que hacen los móviles a los niños. Entonces acaba escribiendo de ahí el libro, que es La generación ansiosa, en el que, pues eso, hace muchas cosas. A mí lo que más me gustó del libro precisamente son estas reflexiones sobre la infancia. Él dice, una infancia basada en el móvil, perdón, en el juego, hemos pasado de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el móvil. Y eso pues ha generado 4 grandes daños, ¿no? Pues incluso la pérdida de sueño, la pérdida de relaciones, ¿no? Y bueno, va entrando en distintos temas. Entonces, habla mucho del coste de oportunidad, de lo que se deja de hacer para pasar tiempo en el móvil. Y yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Hay un momento que habla de unas investigaciones, hablando, como decíamos antes, del juego no supervisado de los niños, del riesgo, y habla como de que a los niños les hemos sobreprotegido en la vida real y desprotegido en la vida virtual. O sea, estamos haciendo como casi lo contrario de lo que el desarrollo humano requiere, que muchas veces es que en la vida real, oye, pues te manejes y vayas
asumiendo riesgos, midiendo hasta dónde llegan, pues eso, los peligros en los que estás y como atreviéndote a salir de tu zona de confort para conquistar territorios, para entrar en un grupo de amigos, para, no lo sé, a veces los niños y los adolescentes parece que hacen cosas absurdas, ¿no? Para un padre, por ejemplo, diría, pero ¿qué cosas haces, no? Pero eso tiene una lógica dentro de la etapa vital en la que está el adolescente, y es, tú tienes una seguridad de tu hogar, por así decirlo, una seguridad de origen, ¿no? Tú tienes una seguridad que es, bueno, lo que te han dado hasta entonces, todo muy protegidito, y tienes que salir de ese cascarón. Si los adolescentes no hiciesen cosas que parecen absurdas a veces o arriesgadas, no saldrían nunca de esa seguridad inicial. Y tienen que hacerse su nueva seguridad de destino, ¿no? Que sea un adulto pues, con cierta también seguridad en sí mismo, pero en ese proceso, claro, arriesgarse y a veces equivocarse es parte del aprendizaje, ¿no? Y la resiliencia, ¿cómo se va a aprender? Por ejemplo, una cosa que se habla mucho hoy en día, resiliencia, si a los niños nunca les dejamos equivocarse porque les teledirigimos todas sus decisiones, les apuntamos a todo tipo de actividades supervisadas, cada vez que se equivocan amortiguamos la caída. Claro, nadie quiere que su hijo sufra, ¿no? Imagínate, o sea, para un padre, para una madre, el sufrimiento de su hijo puede ser lo más doloroso que hay, incluso más que el propio. Pero a la vez, si tú quieres, imagínate que tú eres ahora padre, ¿no? Entonces, imagínate, si tú quieres que tu hijo aprenda la resiliencia, ¿la puede aprender sin sufrir? No. ¿Sin resiliencia va a sufrir en el futuro? Sí. Ahora no quieres que sufra, le proteges. Entonces lo que estás haciendo en el fondo es trasladarle un sufrimiento de ahora al futuro. Y no solo eso, sino que ahora si le dejas, a ver, sufrir, se está entendiendo, ¿no? El contexto, que no es hacerle sufrir, es dejarle muchas veces, oye, que se equivoque, que explore, pues ese sufrimiento ahora no solo es un sufrimiento que probablemente no va a ninguna parte, porque se cae, se arregla, no sé, o tiene equivocaciones pues, en decisiones que toma y son inconsecuentes, en el futuro no serán inconsecuentes, pues joder, déjale que se equivoque mucho, que aprenda, porque ahí está generando una resiliencia que luego sí que le va a proteger frente a las verdaderas dificultades que va a tener en la vida. Entonces hay una lógica que a veces con buenismo, quizá, con buenas intenciones, de hecho, el libro el segundo de Jonathan Haidt, que tiene estas, es, pues eso, The Calling of the American Mind, en español es La transformación de la mente moderna, cómo, entonces el subtítulo, ¿no? Cómo una serie de buenas intenciones y malas ideas están llevando a una generación entera, pues un poco a la ansiedad, porque sí, entonces yo creo que ahí hay muchas reflexiones, que no vamos a seguir revisando, llevamos un rato con esto, pero que dices, oye, los niños desprotegerles un poco en la vida real y que salgan, él dice a veces, ¿no? Que salgan a la calle, que hagan recados, que jueguen en el parque. A veces oímos historias, pues no ha pasado esto, lo otro, pero la seguridad de las calles hoy en día es mucho mayor que hace 30 años. Y tú te cuentas lo que hacían, pregunta a tus padres, lo que sea, no cuentas, y yo mismo, lo que hacíamos, y dices, entonces sí que eran inseguras las calles, y claro, alguna cosa ha pasado alguna vez. O sea, digo que todo esto también no es tan fácil luego en la vida real, pero tenemos que llegar a la conclusión de que un niño pues, se frustre porque no le sale algo, puede llegar a ser bueno. Porque, no sé, es una frustración menor en un momento en el que no es consecuente. No se la amortigües. No le quites las consecuencias. Es muy llamativo porque, bueno, Jordan Peterson en su primer libro de Maps of Meaning habla sobre cómo, entre otras cosas, habla sobre cómo a lo largo de muchas religiones, mitologías, hablan de que hay que tener, digamos, un pie en el orden y otro pie en el caos. Y de cómo demasiado orden puede devenir en tiranía y demasiado caos puede llevar a la anarquía. Y sin embargo, la relación que tienen muchos padres con sus hijos hoy en día es de tiranía, podría decirse casi. Sí, acaba siendo de tiranía, pero una tiranía bien intencionada, pero que no deja de ser, pero eso también lo pienso muchas veces, educar, y esto ya hace tiempo que el entonces cardenal Bergoglio, me acuerdo que una vez leí una cosa que lo explicaba muy bien, dije, oye, pues qué bien explicado lo que es la educación. Yo no sé si había leído o no, Peterson no era todavía conocido, no creo, pero entonces lo que decía era, la educación en el fondo es gestionar un equilibrio entre zona de seguridad y zona de riesgo, caos y orden, ¿vale? Entonces, en la zona de seguridad, obviamente, todos, y más los niños, necesitan tener una zona de seguridad. Eso también Jonathan Haidt, en algún momento del libro de la generación ansiosa, habla de cómo pues hay un apego, en los estilos de apego también, es otra cosa que aquí mezclamos, que es los estilos de apego y cómo los niños tienen que generar un apego seguro,
que muchas veces lo que hace es que tengas una zona de seguridad firme. O sea, digo, soy yo, aquí, por ejemplo, esta gente me quiere porque es por cómo soy y me va a querer siempre, haga lo que haga. Entonces, ese tipo de apego seguro que aportan los padres, muchas veces la familia, que les permite, eso es lo interesante, no solo el apego seguro, sino que les permite, antes has dicho una palabra que me encanta, que es explorar, ¿no? Salir y explorar, arriesgarse. ¿Por qué? Porque igual me sale bien, me sale mal, pero tengo una zona de seguridad en la que volver. Entonces, cuando esa zona de seguridad se convierte en una zona peligrosa, no existe, mejor dicho, una zona de seguridad, uno adquiere una actitud ante la vida de sospecha constante, de miedo, de peligro, de estar alerta. Y eso, como te imaginas, en un niño demasiado joven, pues genera una serie de dificultades pues, para establecer relaciones, para confiar, para... Entonces, volviendo a lo que leí, esto de la zona de seguridad, entonces dice, educar es primero generar una zona de seguridad, está claro, ¿vale? Pero luego, con un pie puesto firme en la zona de seguridad, tentar zonas de riesgo, hasta que se conviertan en zona de seguridad. Y uno va avanzando en la vida, bueno, siempre va a haber zonas de riesgo, no es que uno lo asegure todo, pero oye, ampliando su zona de seguridad, en la que se siente más cómodo, y va tanteando zonas de riesgo. Dice, pero a un niño no le puedes ni meter en la zona de seguridad y encerrarle ahí, que es la tiranía de la que tú hablas ahora mismo, que a veces caen los padres, que no le pase nada, que no sufra nada, que no se equivoque nunca, ni empujarle sin sentido a la zona de riesgo, porque entonces lo puedes traumar. Y eso también. Entonces, con el peligro ese de que no se traume o de que no sufra, a veces nos olvidamos del equilibrio. Yo creo que esa es la palabra que más me gusta, ¿no? O sea, es una especie de proporción que luego cada niño tendrá. Hay niños que, por eso muchas veces son los más cercanos, padres o profesores que le conozcan muy bien, los que sabrán que este niño, pues hay que desproporcionarle un poco, no empujarle un poquito para que apoye más en una zona o en la otra, ¿no? Según sea. Pero bueno, ahí hay muchas reflexiones sobre educación, llevamos ya como un buen rato con la infancia, la adolescencia, pero es que creo que esto es un tema clave, que es lo que más preocupa socialmente, lo que pasa con los niños y las tecnologías, pero que fíjate que no hemos hablado para nada de si TikTok o no, de si 12 horas o 10 o los 16 años, como hemos dicho un poco al principio, que es muchas veces donde está la discusión hoy en día, ¿no? Como en reglas, oye, pero ¿cuántas horas le puedo dejar al día? ¿Pueden jugar a juegos o buenos o malos? Es que antes de entrar en eso, yo creo que hay que hacer toda esta reflexión de que una cosa que me ha servido mucho, me estoy enrollando un montón, pero que es más importante, o sea, que el móvil, por decirlo así, es una compensación, esto muchas veces me sirve, una compensación de la vida real. O sea, y muchas veces hay una frase que me viene, que es cambiar un poco una frase que existe, no es dime cómo usas el móvil y te diré qué te falta, ¿vale? Porque muchas veces buscamos en el móvil lo que nos falta en la vida real. Desde un punto de vista práctico, pues oye, que en la vida real no puedo retener todas mis citas, o sea, no puedo, o sea, mi cabeza estalla, si ahora mismo me intento acordar de todas mis citas todos los días, pues tengo Google Calendar. Bueno, pues hay una cosa que dices, oye, hay una necesidad humana buena de retener citas, tal. Otra, pues que es muy sana, pues no sé, mi familia está en Valencia y yo estoy aquí, no puedo. Entonces la tecnología entra a hacerme posible una cosa imposible, que es conectar con ellos ahora mismo, pues no sé, con videollamada o lo que sea. Pero claro, empieza a conquistar más y más zonas y entonces imagínate que otra necesidad que tengo es que no me siento querido. Pues el peligro es que puedo buscar en la tecnología una sensación de ser validado, de ser querido. Entonces, en general yo pienso que la tecnología satisface necesidades humanas y eso es buenísimo. Y detrás de cada tecnología siempre hay un anhelo humano positivo que hay que satisfacer. Y esa es la esperanza que tengo, que incluso los peores usos de la tecnología tienen un motivo bueno. Pero esa persona quizá, puede que no te lo satisfaga del todo, porque a veces es un anhelo de conexión humana que no te va a dar la tecnología, o de validación que va a ser una especie de apariencia. Pero por otro lado, creo que el acento, por eso es donde estaba yendo, tenemos que ponerlo más en que la vida real, presencial, normal de la gente sea más rica. Y con eso ya te bajarán la mayoría de dependencias del móvil. Porque en el fondo el móvil no te atraerá tanto si tienes una vida atractiva. Eso es una especie de compensación. Entonces por eso yo creo que muchas veces más que poner énfasis en que hay que poner un poco de educación en el móvil, cómo lo usamos y tal, pero creo que habría que muchas más energías hacia, oye, que hagan deporte, que tengan hobbies, aficiones sin pantallas, buenas relaciones sociales. Todo eso es un trabajo que directamente te afecta al móvil. O sea, te chequea el uso del móvil.
Desde el año 2000, en España, el consumo de antidepresivos ha crecido un 250%, según la OCDE. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor consumo de antidepresivos. Si nos vamos a Estados Unidos, en adolescentes, la depresión en chicas ha crecido un 145% y en chicos un 161%. La misma tendencia la vemos con la ansiedad, un 134% de aumento en universitarios. ¿Cuánto de esto tiene como consecuencia, tiene como causa el consumo de tecnología? Esa es la pregunta del millón. Y esa es, en el fondo, la pregunta que se hace en este libro, La generación ansiosa, ¿vale? Porque, en el fondo, fíjate que un estudio tan potente como ese, que intenta pues, recoger todo lo que existe, no es que demuestre causalmente que el móvil es el que causa todo esto, ¿vale? El que genera todas esta crisis de salud mental que tenemos entre adolescentes y jóvenes en Occidente. No sé, de otros sitios, puede que también, pero por lo menos en Occidente. Él lo que dice es, bueno, hay estudios más o menos causales, hay otros, y yo sé que hay una escuela crítica de que se culpe al móvil de esto y que piensan pues, que todo esto es pues, la última paranoia tecnológica. Cada tecnología, sobre todo así más revolucionaria, ha tenido pues una gente que, lo que se dice el pánico moral, ¿no? En plan, se está acabando el mundo por esta tecnología, la televisión lo tuvo, la radio lo tuvo y esto va a generar muchísimos problemas, la gente... Bien, yo creo que no quiero caer en eso y a este libro a veces ha sido acusado de esto. Pero él lo que dice es, mirad, vamos a poner incluso, además de los estudios que sabemos que hay un efecto, a veces es pequeñito, a veces, no es una cosa que todo el mundo esté de acuerdo, ¿vale? Para empezar, que todo eso sea un efecto causal directo. Pero él dice, decidme otra cosa, un poco su argumento es que en torno a 2010-2013 sucediese en todos estos países y que esté asociado directamente con la gente en la que en esas edades tenía, en esos años tenía unas edades determinadas de desarrollo pues, de adolescencia. Entonces él dice, a ver, esto es una cosa que de repente se observa como arrasa unos países en un momento en el que también se está introduciendo el móvil. Entonces, si alguien me da otro argumento de, oye, mira, es que las temperaturas bajaron, subieron y eso a la gente le puso nerviosa, lo que sea, la ansiedad, lo que sea, pero es difícil encontrar algún argumento alternativo. Bien, a mí me interesa también más que todo eso las causas, porque creo que también a la hora de afrontar esta crisis no podemos decir, no podemos solo, que hay que hacerlo, intentar ayudar a los que ya están mal. Hay que intentar pensar en que si eso ha sido causado por unas experiencias en unos años determinantes de tu desarrollo, determinadas, de carencias afectivas, de tal, hay que intentar ir hacia atrás y decir, oye, ¿cómo conseguimos que la siguiente generación, no digo que esta esté perdida ni nada, esta hay que ayudarle como se pueda, pero que la generación, no cometer los mismos errores hacia atrás? Y creo que hoy en día se pone demasiado énfasis en cómo ayudar, y hay que ponerlo, pero únicamente énfasis en cómo ayudar con, pues no sé, talleres de gestión emocional, de cosas. Y todo eso estamos aprendiendo mucho, pero creo que es importante que demos el paso a decir, oye, que menos gente... al final la pregunta es, ¿estamos destinados a que Occidente, a que la infancia y la adolescencia sean así? Esto ya es lo que hay. Y entonces lo que tenemos que hacer es, simplemente abordarlo como una realidad que existe, pero que va a existir siempre. Entonces yo creo que no, que en algunas cosas se puede intentar que suceda menos en adelante, ¿no? Y entonces hay un equilibrio. Y creo que no se pone demasiado énfasis, no sé si por pesimismo, y se considera que no, que esto es lo que hay, y que los jóvenes son como son, y con el móvil van a estar así, y que esto va a pasar siempre. Yo creo que no, que mucha gente también piensa que se puede tirar un poco hacia atrás, que el optimismo de meter el móvil en todas partes, las tabletas y todo, ha sido un poco exagerado, que no nos cambian la vida tanto como prometían, y que a unas edades determinadas pues causan problemas. Tú te defines como tecnófilo optimista. Sí, yo creo que es... tecnófilo está claro porque, vamos, soy un poco friki, te lo decía entrando aquí, y he entrado todo esto, en el fondo he entrado en este mundo un poco por interés personal, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa cuando cojo el móvil desde hace años que digo, oye, este aparato... Por eso también digo que el móvil tiene muchas cosas parecidas a la televisión, que enganchó a una generación también, pero tiene otras que no. Y una de ellas, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago y recomiendo es las notificaciones. Hay que encontrar las cosas que son parecidas para no entrar en paranoia y en pánico, y muchas son parecidas, oye, pues que entretiene,
que siempre hemos deseado una manera como de evadirnos de los problemas, ¿no? Pues mira, hay cosas que son parecidas o informarnos, pues la tele, la radio, ahora el móvil. Pero luego hay una serie de características que yo creo que son en las que hay que poner el acento. Y una de ellas es la omnipresencia y la portabilidad. O sea, nunca hemos tenido un dispositivo que llevamos en todas partes y cómo vamos en esa dirección muy claramente, pues metiéndolo aquí pronto, ¿no? Y quién sabe si también lo metemos en el cerebro. Entonces eso, está en las muñecas, en los ojos, en el cerebro. Bien, eso por un lado. Y por otro, que mientras que una herramienta, la televisión o la bicicleta, me da igual, o sea, a veces dicen el móvil es una herramienta, y yo te digo sí, pero la herramienta siempre ha sido pasiva. O sea, estaba ahí la bicicleta quieta y, hombre, habitualmente tú no vas a la bicicleta a no ser que quieras usarla. Así es un poco, pues eso, tal, igual la revisas un poco, pero en general una bicicleta te sirve para usarla, para ir de un sitio a otro. No te llama la atención en momentos en los que tú no pensabas utilizar la bicicleta, ¿no? En cambio, el móvil no es un instrumento pasivo que está ahí esperando a que tú vayas y lo uses, sino que te llama muchas veces. Y además las notificaciones hacen ting y tú dices, vale, me ha llegado la noticia que estaba esperando, o alguien que está enfermo y puede haber pasado algo, o ha metido un gol el Betis porque tengo una app de goles que me está avisando, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces no reaccionar a la ansiedad que te genera una notificación cuando no sabes si es importante o no. ¿Qué manera tienes de hacerlo? Cogerlo. Y entonces ya tu atención se desvía, lo que sea. Entonces, creo que ese paso de teléfono estúpido, por decirlo de alguna manera, ¿no? El patata, que está ahí y no se mueve, y no solo si te llaman, que un teléfono es para que te llamen, ¿no? Entonces, si te llaman es que hay alguien al otro lado, a un teléfono que te notifica, que te llama la atención, que intenta engancharte, creo que es un cambio clave. Y yo por eso la recomendación primera que siempre hago es quitar las notificaciones y que tu móvil sea lo más parecido. Luego ya tú entras y si quieres ir a la red social vas, si quieres ir a compras online vas, y si quieres ir a WhatsApp para comunicarle a alguien, pero intenta ser tú siempre el que inicie la interacción con el móvil, ¿vale? O alguien que directamente... Entonces, quizá con gente muy significativa, y eso te lo van permitiendo los móviles, sí que puedes decir, oye, las notificaciones de mi madre o de mi pareja, quiero que sí que hagan ding, pero no las de todos los demás. Pero de alguna manera, eso, diseñar tú en qué momentos se merece el móvil interrumpir la mejor conversación que estás teniendo con tu mejor amigo. Yo creo que si pones un estándar así, entonces dices, oye, pues mira, ¿quién se merece entrar aquí cuando esté en la mejor conversación con mi mejor amigo? Estas 3 personas. Pues voy a intentar que mi móvil, solo en estos 3 casos, o una llamada, porque hoy en día solo lo llaman cuando es una cosa, ¿no? Y definir unos casos que se merecen interrumpirme. Y el resto, que esperen. Has apuntado una cosa que me parece muy importante, y es la diferencia entre el hecho de que sea un aparato móvil frente a un ordenador, por ejemplo, que es algo fijo. Y a mí eso me parece muy interesante, porque Internet... Sí que es verdad que en el tema de las redes sociales sí hay algunas que tienen una naturaleza más tóxica, ¿no? Por ejemplo, Instagram o Twitter, tal. Sí, directamente comparación. Sí, pero en muchos otros casos, a mí Internet me ha servido para encontrar a gente con la que he aprendido muchísimo. En muchos aspectos me parece que incluso ha llegado a sustituir a las universidades como fuente de conocimiento en la sociedad en la que vivimos. Pero sin embargo es verdad que es distinto algo que tienes en el bolsillo y que tienes constantemente y te acompaña vayas a donde vayas, o algo a lo que tú accedes, vas a un ordenador y es como, bueno, el momento, ¿no? de centrarme en Internet y dedicar un momento a esto, ¿no? Esto lo hablaba con un amigo en relación al tema de las noticias. Y yo pensaba, es que hace unos años uno tenía la hora de abrir el periódico y ponerse a leerlo, pero ahora es que no paramos de mirar. Por ejemplo, yo con Twitter sí que es verdad, ahora he programado una cosa para limitarme el uso de Twitter a 30 minutos, creo que es. Pero es porque estaba viendo que tenía un comportamiento ya problemático. Pero sí es verdad que es un aspecto muy, muy importante de la tecnología. Es una cosa que ha cambiado y yo creo que hay que reconocerlo porque hasta que uno no lo reconoce y tú, por ejemplo, con esa herramienta que te has puesto de limitar el tiempo, pues limitas el tiempo. No limitas tampoco, porque puede que esa media hora la estés haciendo en momentos en los que no debías estar haciéndolo. Entonces, esas 2 limitaciones hay que tenerlas en cuenta, la espacial y la temporal. Entonces, uno idealmente tendría que ser dueño de su tiempo y de lo que hace en cada momento. Y sabemos que muchas veces, espacialmente también, si yo estoy en espacio de trabajo y mi cabeza se pone en modo trabajo y estoy distrayéndome con noticias, pues también pierdo pues eso, productividad, que no es el fin último de la vida ser productivo, pero bueno, pierdo. Y a veces
es ese, ¿cómo se llama? Pues boundaries, ¿no? Las fronteras se deshacen. Sí. Y entonces tenemos contextos que son distintos, pero que no respetamos sus reglas, porque las reglas del contexto familiar o de amigos o de trabajo o de descanso son distintas. Cuando las mezclamos todas, porque tú esa media hora, oye, que puede ser en un momento de descanso, pero igual no puede ser cuando estás con tu familia o con amigos y entonces te estás separando de ellos. Entonces creo que hay que intentar, o sea, todos como ser dueño, ser señor de esos dos contextos, de mi tiempo y de en qué momentos esta no es la actividad que quiero hacer, pero justo me entra una curiosidad y entonces digo, ahí va, ¿qué habrá pasado con esto y con lo otro? Y entonces saco el móvil en la comida o lo que sea, ¿no? En la mesa o con un amigo. Entonces nos debilita mucho eso que antes la tecnología, aunque estuviese ahí, la televisión había que encenderla y había que verla donde está. Y yo estoy trabajando, no podía ver la televisión. Entonces ahora esa omnipresencia del móvil, yo creo que por eso se llama el móvil, o sea, es como el móvil, pero ya nos pensamos que es el aparato, pero no, es una cosa tan móvil que nos sigue a todas partes, ¿no? Entonces eso yo creo que es una característica que no ha habido en tecnologías anteriores y que tenemos que pensar que, sin ser súper tremendistas, pero que requiere una reflexión distinta a las tecnologías anteriores. También ha habido profesores que me han dicho, preocupados, que sus alumnos cada vez tienen menos capacidad de atención, cada vez hay más alumnos con trastorno de hiperactividad. ¿Cuánto de esto es consecuencia de las tecnologías? Sí, yo te animo a que preguntes a sus profesores, y ahora te respondo, si ellos consideran que también ellos, en su propia experiencia, han perdido capacidad de atención. Yo creo que hay mucha gente adulta que, claro, es distinto pensar, como hemos dicho antes también con otros aspectos, que has perdido capacidades, pero que tú viviste en un mundo en el que lo hacías, o sea, me ponía a trabajar, estaba 3 horas del tirón y no sacaba las noticias ni quizá porque no podía, ¿no? Pero creo que todos hemos perdido capacidad de atención. O sea, yo por lo menos lo siento. O sea, yo digo, oye, que bueno, también tu trabajo se va cambiando durante la vida. Antes pues hacía cosas más de investigación yo mismo, ahora gestiono más cosas, porque a veces pues ya no dirijo un grupo de investigación y entonces te requiere, y a veces la misma naturaleza de ese trabajo es menos intensiva. Pero a veces lo pienso, digo, oye, que igual me pongo a leer porque quiero leer 1 hora y no consigo estar la hora entera. O sea, sí que me concentro y más o menos tengo hábitos. Pero imagínate a alguien que desde pequeño nunca ha estado 1 hora seguida leyendo. Entonces, claro, yo lo he hecho y entonces ahí entras en cosas y dices, oye, es preocupante. Entonces los profesores a veces nos preocupamos porque vemos incapacidad de atención o también damos las clases de manera que, bueno, cada 20 minutos o cada X tiempos hay que hacer algo como para cambiar de ritmo y está bien todo eso, pero de nuevo, creo que a veces nos centramos en cómo captar la atención y hay una reflexión que es cómo conseguimos que la gente desarrolle atención desde pequeños que no estamos abordando, ¿no? Entonces, por eso digo que esas son las capacidades del todavía no de los tecnólogos que decía antes, ¿no? Que ellos dicen, oye, antes de que mi hijo pues sea absorbido por estas tecnologías, yo quiero que sepa leer 1 hora o media hora, 10 minutos, me da igual la edad que tenga el niño. Pero sí, yo creo que se ha perdido, pero los adultos bastante también. Bueno, hablas de leer, incluso me parece muy optimista, porque yo pienso en los niños que están creciendo ahora y muchos no es que no sean capaces de leer durante 10 minutos, no son capaces de ver un vídeo que dure 10 minutos, tienen que durar 30 segundos, formato... Pero eso es lo que nos tendría que realmente hacer saltar todas las alarmas. Oye, o sea, si tú haces un análisis de lo que hacen estas tecnologías para enganchar, o sea, también es evidente que nos están cada vez dando formatos que superen el anterior. O sea, la carrera por nuestra atención, ella misma, al ver qué se hace, demuestra que la atención la están machacando y el siguiente tiene que encontrar una manera más rápida de impactar. O sea, ahora ya dicen, los vídeos de TikTok, ¿no? Pues hay como reglas para que tus vídeos sean virales. Pues en los primeros 2 segundos tienen que ser impactantes. Tiene que haber un impacto. Muchas veces te ponen al principio como un tráiler del momento más impactante del vídeo y luego ya el pequeño vídeo, lo que sea, las canciones, Spotify. Pues se sabe que se están diseñando, que incluso la forma de hacer música, que esto es muy fuerte, o sea, el arte, si quieres, de la música, pues hoy en día, por la presión de que si no pasan X segundos en Spotify la canción no cuenta como reproducida, que es lo que a los artistas les da una reproducción y otra reproducción y al final pues dinero, tienen que asegurarse que en los primeros 10 o 15 segundos, entonces muchas veces en vez de una canción que empieza y que
construye hasta el estribillo, empieza con el estribillo o con una parte así un poco más tal y luego ya se relaja y vuelve al estribillo y tal. Entonces, o sea, las reglas del mercado, porque en el fondo no hay nada artístico detrás de empezar con el estribillo, tampoco es que sea un problema, pero notas como las reglas del mercado van cambiando muchas cosas, ¿no? Y todo en torno a la atención humana, que es, yo creo, que va a ser uno de los rasgos más importantes para el futuro. Yo sí que creo que la capacidad de atención va a ser clave. Hace un tiempo una alumna me pedía ayuda con un proceso. Me dijo, oye, pues puedes revisarme esto y tal. Entonces me acuerdo que el proceso era tedioso. O sea, era como, pero ¿por qué te hacen hacer todo esto? Y un momento que porque no hace tanto de eso, hace 2 o 3 años, dije, oye, esto puede tener una intención. No sé si la tiene o no, pero digo, igual la empresa, y yo lo haría, porque dije, me parece buena idea. Si una persona no es capaz de soportar este proceso, a ver, tampoco es que fuese eterno y tal, pero a veces era como dices, oye, innecesariamente tedioso, puede ser un mal diseño, pero dices, oye, si una persona no está en condiciones y tiene la capacidad de rellenar esto, yo no la quiero. Porque luego le voy a pedir un trabajo con continuidad, ¿no? Y con atención. Entonces, si no me presta atención media hora para rellenar este proceso, porque hoy tiene que ser todo, pues un clic en LinkedIn y tal, no sé qué. O sea, yo me parecía que podía ser un primer filtro para quitarse candidatos que no pueden prestar atención ni trabajar continuadamente en una cosa. Entonces dije, oye, que igual en el futuro ese candidato que sabe prestar atención, ir al fondo de las cosas, permanecer en una actividad durante un tiempo, es el candidato y luego ya el conocimiento lo adquirirá. Yo creo que son las capacidades que más vamos a valorar en el futuro. De hecho, en el libro de La generación ansiosa, Haidt también habla sobre cómo la tecnología puede estar anulando nuestra capacidad espiritual, ¿no? Nuestra capacidad de espiritualidad. ¿Crees que esto puede ser verdad? Porque, o sea, yo creo que un componente fundamental de la espiritualidad es el reposo, el pararse un momento. Totalmente. De hecho, parece casi que las iglesias están diseñadas, ¿no?, para que sean lugares especiales en los que todo se para, o cualquier tipo de templo. Sin embargo, hoy no hay ningún momento de reposo. Todo es distracción, todo es estímulo. Nos estamos volviendo menos capaces de conectar con esa parte espiritual de la persona. Sí. A ver, yo creo que sí. O sea, así como la respuesta rápida. Hay un paso previo que mencionaría, porque está relacionado también con el reposo, con el silencio a veces, o con los ritmos de la vida. O sea, la vida tiene ritmos y tiene partes que tienen que ser más acelerados y otros que tendrían que ser más lentos. Y es el descanso. Espiritualidad, descanso, tampoco los veo, o sea, el descanso definido como realmente, o sea, bueno, se podría pensar también como una cosa de descansar saliendo de fiesta y cosas de estas, pero me refiero al descanso un poco más contemplativo, que puede ser también paso previo para... Entonces, aunque sea... O sea, a mí una cosa que me ha llamado la atención últimamente es el descanso que podríamos llamar agotador, o sea, el descanso productivo. O sea, que un descanso que en vez de tener una lógica propia del descanso, que es dejarse llevar un poco por lo que te hace descansar, que tiene sus tiempos, sus ritmos, tú intentas maximizar la eficacia de tu descanso. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo que para mí es paradigmático es las series a 1,5, a 1,25, a 2, o incluso los audios de WhatsApp, luego hablaremos de los audios de WhatsApp si quieres acelerados, pero que es, oye, es que si tengo 1 hora y me puedo meter 2 capítulos, ¿para qué me voy a meter 1? Entonces tú dices, oye, estás intentando descansar. Entonces hay un elemento que es que la serie te hace... Pero hay otro que es dejarte llevar por el ritmo natural de las cosas. Por ejemplo, estamos hablando de los audios de WhatsApp. Una vez me decía una alumna también, yo nunca escucho los audios de WhatsApp acelerados. Y yo dije, digo, de tu edad. Dije, qué raro, ¿no? O sea, digo, todos tenemos algún momento en el que aceleras uno. No, pero es que he decidido que no acelero los audios. Dije, pues que me encantó, o sea, así como idea. Y dije, ¿pero por qué? Y dice, es que si yo estuviese con esa persona delante, no la puedo acelerar, ¿no? O sea, no te puedo decir, y si es pesada, es pesada, y si se alarga, se alarga. Pero, ¿por qué le voy a hacer? Entonces, como diciendo, a ver, yo la capacidad de escuchar a una persona que me quiere contar algo, y luego me decía otra cosa, esa persona ha dedicado 3 minutos a hablarte. ¿Por qué no vas a dedicar tú 3 minutos a escucharle? Es lo que se merece. Él te ha invertido 3 minutos, tú tienes que invertirle 3 minutos. Entonces, lo conecto con lo del descanso y ahora vamos a la espiritualidad, porque en el fondo son lógicas de la productividad, del mercado, de la maximización, que vamos introduciendo en las relaciones. Y claro, cuando
en el futuro tu mujer o tus hijos sean pesados, ¿de dónde vas a sacar tú la capacidad de escucharles? ¿Qué es lo que necesitan? Y no estar pensando tú en qué te está haciendo perder el tiempo, en que igual puedes estar haciendo una cosa más productiva en ese momento. Entonces, esa lógica a veces del rendimiento, de la maximización, de la optimización, se nos cuela por todas partes, y yo creo que las relaciones interpersonales sufren muchísimo por este tipo de incapacidad de tratarnos como seres humanos unos a otros, que tienen sus tiempos, que tienen sus... Y a nosotros mismos, porque lo del descanso es trátate a ti mismo como un ser humano que se deja llevar por los tiempos del director de cine o de lo que sea, que te ha preparado un producto, claro, y que no tienes por qué este podcast, pues yo quizá lo escucharía a 1.25, que dices casi ni me entero, pero oye, que hemos estado aquí una hora hablando, lo que sea, ¿no? Bueno, ese tipo de lógica. Entonces la trascendencia al final, claro, cuando tú limitas incluso lo interpersonal y lo individualizas todo y lo dejas en mi decisión de acelerar, de consumir, de producir, al final la primera trascendencia es al que tengo enfrente. Y luego ya una trascendencia quizá pues al mundo que me rodea, ¿no? Es ese algo más, de la trascendencia al final hay algo más allá, y el primer más allá es salir de mí mismo. Entonces creo que se va como el individualismo en el fondo y el consumismo, y meter esa lógica de mercado individualista consumista en nuestras relaciones, pues también nos impide ver un poquito más allá, pues no sé, las necesidades de los que están alejados, o incluso ya pues espiritualidad en otros sentidos, ¿no?, más trascendentes. Pues creo que... Pero vamos, lo mismo, que empecemos desde el principio, no vamos a empezar, oye, no, la espiritualidad, pero no, o sea, vamos a tratarnos a nosotros mismos como seres humanos con ritmos y al de enfrente de la misma manera, y ya llegaremos también a tratar mejor al tercero y a pensar qué hay más y hacernos las grandes preguntas de la vida. Si es que no hay espacio. Me llamaba la atención lo que decías del cine, de poner las series, por ejemplo, a más velocidad, porque otra de las expresiones artísticas que casi es espiritual o religiosa es la de la música, ¿no? Y hoy vemos imágenes de conciertos en las que todo el mundo está grabando con el móvil. Totalmente. Y no está escuchando. Me hizo gracia porque me enteré de que Bob Dylan, por ejemplo, no deja que los que van a sus conciertos lleven el móvil. Sino yo creo que los artistas tendrían que ser los primeros que digan, o sea, yo los directores de, creo, o sea, de series y de todos los que trabajan en la industria, tendrían que prohibir que Netflix te ponga el botón de 1.25 o de 2 o lo que sea. Oye, que esto está pensado para consumirse de una manera. Entonces, también es el afán de, que yo creo también es ese consumismo que he hecho hace un momento, de capturar todo, o sea, una buena apuesta de la trascendencia, ¿no? Un poco pues oye, si yo ante una cosa bella lo primero que hago es sacar la cámara y verla a través de la cámara, es que ni siquiera estoy teniendo un acceso directo a la realidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque así la capturo y es mía y la puedo ver después. O sea, uno puede meter todas las excusas que quiera, pero al final dices, oye, puedes haber estado en un concierto. Y bueno, un concierto, como hay tanto tiempo, me imagino que en algún momento has mirado a esto, pero yo, pues no sé, a veces piensas, una vez lo pensé, bueno, pues eso, pasa alguien por ahí famoso, lo que sea, y sacas esto y dices, oye, es que no le he mirado, es que o sea, mis ojos nunca han contactado con él, sino es a través del móvil, ¿no? Entonces dices, oye, pues qué pena, ¿no? Hemos perdido esa capacidad, pero también hemos perdido la capacidad de la espera. Yo, por ejemplo, llevo un tiempo pensando cómo puedo cambiar un poco mi relación con la tecnología. Y viene porque un día no me llevé el móvil a la calle, y cuando tuve que esperar para una cosa, fui automáticamente a coger el móvil y me di cuenta de que no estaba en el bolsillo. ¿Y qué hiciste? Pensé, me di cuenta de que lo que estaba haciendo era completamente absurdo. Es el condicionamiento pavloviano. Sí, o sea, el botón que hace que el perro salive. ¿Pero qué hiciste cuando no tenía, o sea, cuando descubriste que no estaba el móvil en tu bolsillo? Pues simplemente me paré y pues... Miraste. Claro. O sea, entonces eso lo he puesto muchas veces como ejemplo. O sea, la espera. O sea, decir, o sea, que parece, incluso si lo haces aquí en la universidad y te estás esperando a alguien, sacas el móvil, aunque sea para que parezca que no estás colgado. O sea, a veces hay como presiones y dices, oye, que no, que hay un mundo alrededor. Entonces de repente uno se para, mira, está en la calle, está esperando a un amigo, no llega, y en vez de sacar el móvil... Oye, pues voy a mirar las caras de la gente, no sé qué atardecer tan bonito, el atardecer era otra que no, tal, y foto el atardecer, ¿no? Enseguida, sí. Tal. Y dices, oye, quédate mirándolo un rato, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo creo que ahí hay como una micro, no sé, me estoy inventando esto, compulsión, tensión que nos generamos a nosotros mismos simplemente por no saber, por ejemplo, aburrirnos. El aburrimiento. Yo creo que el papel del aburrimiento en la vida, hay dos aburrimientos, ¿eh? O sea, un aburrimiento que puede ser malo cuando uno está como... ¿Sabes? Pero hay cierto aburrimiento que viene simplemente de no intentar estar todo el rato distraído.
Y cuando uno se para y no introduce algo ahí, de repente se nota que dentro tiene cosas. Sale a correr. Hay momentos, yo me acuerdo de un amigo que me decía, las mejores ideas se me ocurren en la ducha. Y yo decía, al principio me sorprendió un verdad, poco, pero de repente dije, entonces busqué en internet las mejores ideas y entonces el autocompletar de Google era, se me ocurre en la ducha. Y dije, vaya, esto parece que pasa, si Google lo pone como primera. Entonces empecé a ver que hay una cuestión psicológica detrás, que cuando el cerebro no hace nada, ¿qué hace? O sea, la pregunta era, ¿qué hace el cerebro cuando no hace nada? No está parado, está reevaluando cosas, a veces incluso conectando ideas que estaban. Entonces, esto en lo que leí lo asocian con actividades rutinarias que te relajan en cierto modo, o sea, que no te tienen en tensión porque va a pasar, sino que son como relajantes, como salir a correr, la ducha y otros momentos, ¿no? O ejercicio físico. Entonces yo pensé, claro, ¿cuántas veces sales a correr? O incluso me imagino que la gente la ducha, yo no lo he hecho todavía, pero vamos, no sé, auriculares o tener ahí un altavoz también para que la ducha esté con música y tal. Pero lo que nos perdemos muchas veces de conectar ideas, de reflexionar. ¿Qué pasa? Que a veces también ahí salen cosas pues, que no te han gustado. Entonces la relación de ti contigo mismo y con tu silencio, y yo creo que habría que también hacerle un espacio, porque ahí hay mucha humanidad a veces de reflexionar cosas, y aunque sean a veces un poco doloroso, oye, que esto no me ha gustado, esta relación que he tenido antes, esta no sé qué, pero creo que todo eso es mejor, es más fácil mejorarlo en ese momento que si tú sigues tirando para adelante y diciendo no pienso nunca en las cosas que me... Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno se mete en la cama también le pasa eso. Y hay gente pues, que en ese momento también se enchufa algo. O sea, creo que es muy problemática. Una persona yo le diría, si tú nunca estás en silencio, esperando, un poquito aburrido, y dejas un poco que la cabeza te diga cosas, sin tú meterle siempre tal, y ves que hay dentro y que pues ahí tienes un problema. O sea, un problema que tarde o temprano te va a pasar factura. ¿Cuál crees que es la diferencia entre cómo está afectando esto a los hombres o a los chicos y a las chicas? Hemos dicho antes, me parece que hemos dicho, niños y niñas, por decirlo así, más en esas edades de más desarrollo, de la adolescencia y infancia tardía, todo esto. Está claro que la tecnología tiene y eso está muy demostrado, o sea, no es una cuestión demasiado opinable, tiene un sesgo de atractivo sobre chicos y chicas un poco distinto, ¿vale? Que es las mujeres, las chicas, tienen una tendencia más hacia lo social, por lo tanto, lo que más daño parece que está haciendo a las adolescentes es la comparación social, todo lo que tiene con Instagram y con todo ese mundo de la comparación con otros, la imagen corporal, sabemos que... Y los chicos, esto no significa, esto es una distribución, ¿vale? Sí. Voy a explicar esto, no significa que no haya ningún chico que le pase esto, claro, ninguna chica que le pase lo contrario. En términos generales, si tú haces la media de los efectos, ¿vale? Obviamente, estas dos distribuciones de chicos y chicas en estos rasgos que digo, sociabilidad, pues están muy mezcladas. Sí. Pero sobre todo la gente que se problematiza, o sea, que tiene problemas, es porque en esta distribución está en un extremo, y en los extremos hay más chicas que caen en estas problemáticas y los chicos en videojuegos, ¿no? Está claro. Entonces, en esas edades así claves, de los 10 a los 16, digamos, o incluso antes, ese es el sesgo que más se ve, que por donde se atrapan, o sea, o por lo menos tienen efectos de contenido, ¿eh? Chicos en general, contenidos de riesgo, que muchas veces son videojuegos, pero también pornografía. Chicas o apuestas, a veces online y cosas estas, ¿no? Esto suele atraer mucho más a los chicos. Y las chicas, pues todo lo que tiene es más relacional, comparación social, conexión con otros, sabiendo que son siempre medias y luego la vida de cada uno es distinta y me puedes decir, no, pues mi hermana es muy así y yo, pues mi hermano es muy asá. Y todo esto también es verdad, o sea, no son todos los chicos iguales y todas las chicas iguales. Sí. Mencionabas el tema de la pornografía. Hace unos meses entrevisté a María Contreras Chicote y ella hablaba, ¿no?, de cómo se daba este mismo fenómeno del que hemos hablado antes, con al irse a dormir mucha gente necesita consumir pornografía para poder dormir, ¿no? Es lo que mencionabas me paro antes de ir a dormir y no puedo estar conmigo mismo. Y también es lo que mencionábamos al esperar, ¿no? Suena la notificación. Yo ya he abierto tantas veces que tengo asociado la notificación al chute de dopamina, entonces saco el móvil, ¿no? ¿Cómo ha afectado más? Porque mencionabas que en hombres ha afectado más los videojuegos y la pornografía. ¿Cómo ha afectado esto a la hora de aislar a los chicos del mundo real? Sí. No, eso, o sea, bueno,
o sea, sí como hemos dicho que las chicas es lo social, también te puede aislar, pero bueno, y hay sus propias dinámicas de lo social. En el caso de los chicos, bueno, el videojuego muchas veces también se dice, oye, que yo juego en línea, juego con otros, ¿no? Sí, pero en todo caso, lo que tú has, la reflexión que tú has hecho al principio, ¿no? La pérdida de presencialidad hace que juegues con una máquina, juegues con otro, incluso muchas veces pueden estar hablando con el otro. Son como capas que vamos poniendo entre nosotros y los demás, ¿no? Y cada una de esas capas algo te está aislando, ¿vale? Está claro que es mejor jugar con un humano y escucharle mientras estáis matando zombies o lo que sea, que no, pero bueno, hay un efecto que se va a ir dando poco a poco, ¿no? De aislamiento. Pero la pornografía en concreto sí que está muy asociada con un aislamiento social. ¿Por qué? En todo esto también está el efecto de tolerancia, ¿no? Creciente, ¿no? Tú cada vez la misma cantidad de la sustancia que sea que te está produciendo esa excitación o ese placer, pues cada vez tiene menos efecto en ti. Es como si yo me bebo 1 litro de alcohol hoy, pues igual me emborracho. Si lo hago todos los días, en 3 meses 1 litro de alcohol no me emborrachará, porque mi cuerpo se habrá adaptado a esa cantidad de alcohol y necesitaré 2. Pues lo mismo pasa con la pornografía. Por eso mucha gente piensa pues que bueno, que es poco, pero el mayor efecto es sobre todo que vas a necesitar más, con más intensidad, más radical o más extrema en ciertas cosas. Entonces, eso se suele asociar mucho con un aislamiento también que lleva a que, oye, que es que estoy viendo cosas, que es que ya me doy cuenta que están fuera de cualquier cosa medianamente aceptable, pero es lo otro ya no me excita, ¿no? Además de lo que aísla en las relaciones también, ¿no? O sea, la pornografía, y yo creo que no es solo una cuestión de estigma, que diga, si quitásemos el estigma, la gente no se aislaría para consumirla y tal, no, creo que es una cuestión mucho más profunda. Sí. O sea, que no podemos, es como que estamos luchando contra la naturaleza humana, que sabe que ciertas cosas, y también porque hay mucho abuso, ¿no?, de la mujer, y que sabe que ciertas cosas no le convienen, no son buenas, y la gente que está ahí pues no está siendo bien tratada. Y eso, por mucho que digas, oye, que no, quitemos el estigma, no, es que yo sé que eso no, pero es lo que mi cuerpo, estoy atado a esa escalada de intensidad de lo que veo. Al final estamos compitiendo contra empresas cuyo objetivo, cuyo negocio es conseguir nuestra atención. Yo creo que el documental este del dilema de las redes sociales, uno de los conceptos que popularizó es este de que si no tienes que pagar nada por un producto, entonces tú eres el producto. No, eso, a mí el negocio de la economía de la atención, que es todas estas empresas cuyo negocio es la atención humana, y esto hay que entenderlo, ¿no? La atención, cuanto más tiempo estás, más dices de quién eres, cuanto más dices de quién eres, más te conocen, personalizan tus datos, los datos que tienen de ti, te dan un producto más personalizado, que por lo tanto es más fácil que te enganche para vender publicidad. Incluso la publicidad que te dan es más personalizada, de manera que es más fácil, porque al final, ¿cómo gana dinero Google? Pues la mayoría de su dinero es publicidad. Facebook, publicidad, Instagram, todo lo que es Facebook, Meta, mejor dicho. Entonces, claro, la publicidad, el gran éxito de la publicidad en los últimos 50, 60 años, bueno, menos incluso, pero si la comparas con la de hace 50 años, es la personalización. Es que antes un anuncio de televisión, pues yo lo ponía, lo veían 10 millones o 100 millones y le interesaba a muy poquitos. Yo siempre pongo el ejemplo de los pañales, un anuncio de pañales en la televisión española. ¿Y a quién le interesa? ¿A los padres o que están a punto de tener un niño pequeño o que tienen un niño pequeño? El resto, ese anuncio no les importa. En cambio, si yo consigo que ese vea ese anuncio, solo esos, y que los que están en esta edad, en esta época vital, vean un anuncio de algo que ellos pueden necesitar, o sea, la personalización de la publicidad es inmenso. Entonces, ¿por qué iba a este tema? Porque el negocio basado en la atención, que muchas veces acaban siendo publicidad, es un modelo de negocio complicado, porque tú quieres que la gente te dé su tiempo y su atención. Entonces, para ellos es muy difícil. Yo muchas veces digo, si trabajase ahí y quise ser ético, tengo un problema de, o sea, TikTok, pues tiene que captar la atención de los jóvenes, si no, no es nada ni nadie. No venderá publicidad y no. Entonces, es como, te pueden decir, es como, no sé, yo no sé si es muy buen ejemplo, pero a veces me recuerda a las bebidas alcohólicas. Bebe responsablemente, pero por favor no lo hagáis todos, porque entonces no vendemos. Entonces, un negocio que se basa en que el usuario no se controle. O sea, o que gana más dinero cuando el usuario es menos humano y más automatizado en sus reacciones, como tú has mencionado antes,
es un negocio muy complicado de hacer crecer, sobre todo de competir con otros, porque cada uno va a intentar llegar más profundo a tu cerebro para intentar que tú... Entonces, a mí de verdad, no sé, me generaría un poquito de dilema moral estar en alguna de estas empresas, no sé, igual no, pero sobre todo en esa cuestión de, oye, cuando ganamos, ¿qué está pasando con nuestros usuarios? Y creo que podría haber salidas, y Tristan Harris, que es este que está detrás de pues una iniciativa de Humane Tech, ¿no? Humane Tech, no, que es Humane Tech, sí, es como, ¿cómo se llama el centro? No me acuerdo ahora. Bueno, está detrás del dilema de las redes sociales y de muchos otros productos. Este se salió de Google y ha intentado promover maneras de pensar de modo más ético en la tecnología que nos sirva en vez de extraer de nosotros atención, ¿no? Y darnos a nosotros de nuevo un poco de agencia. Oye, ¿te gusta cómo utilizas tu móvil? Que tu móvil te dijese mismo, cuando te levantas, dedicas 5 minutos a Twitter, 10 tal, y luego ya te levantas, o sea, en la cama te pasas media hora tumbado. ¿Te gusta? No. Pues, ¿quieres que te ayudemos? Vale, pues te vamos a... Entonces, que un móvil, que él se imaginaba un móvil que te va diciendo lo que sabe de ti, te va preguntando si ese es el tipo de comportamiento que quieres tener y que te va diciendo, pues te puedo ayudar, entonces, ¿te prohíbo utilizar Twitter la primera media hora del día? Sí. Y entonces, pues no sé, es una pena que tengamos que la tecnología nos ata y luego nos libera, pero por eso digo que la reflexión anterior es, oye, estemos liberados por diseño, tengamos experiencias, amigos, relaciones, hobbies, hay tantas cosas que podemos tener. ¿Y cómo crees que puede cambiar esto con el tema de la inteligencia artificial? Porque, bueno, tenemos la imagen, ¿no?, de Terminator, ¿no?, del cine, pero ya tenemos inteligencias artificiales que están trabajando para mantener nuestra atención fuera del mundo real. Sí. Y inteligencia artificial, metaverso, todas estas como... Bueno, yo creo que, para empezar, te diré una cosa que es como mi opinión general de todos estos temas. Creo que están un poco hinchados. El metaverso, de hecho, el metaverso fue el gran boom. Facebook se pasa a llamar Meta, todo el mundo habla de metaverso, todo el metaverso. Y cuando salió ChatGPT, que fue como año y pico después, o igual 2 años después, de repente la gente desinvirtió muchísimo en metaverso y lo metió en inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial tampoco es... A ver, es impresionante lo que hace y lo que hemos visto en los últimos 2 años. Ahora en noviembre se cumplirán, creo que 2 o igual ya 3, desde que ChatGPT se lanzó en abierto. Es bastante impresionante, ¿vale? Pero no deja de ser, y esto lo voy a decir bien claro, y es, o sea, sumas y restas, ceros y unos, que optimizan según una función que tú le has dado. No aprenden, por mucho que digamos aprendizaje automático, aprenden a encontrar patrones en fotografías, en lo que tú les enseñes ese entrenamiento que se dice, no, hay que entrenar los datos. En el fondo no es más que decirle, este es el objetivo, y es cierto que para observar patrones, para hacer cálculos, entonces nos superan enormemente. Y entonces en cosas como el ajedrez, pues es verdad, yo puedo ver 3 jugadas más por delante, intentar anticipar todo esto, pero ellos pueden ver 100 jugadas por delante, entonces que nos ganen, ¡buah! O sea, no me impresiona lo más mínimo, ¿no? En juegos de mesa, en cosas que sean cálculo. Pero o sea, creo que hay una cosa que a veces, o sea, y el texto que te escribe ChatGPT o la imagen que te genera no deja de ser combinación de elementos, ¿vale? Que no expresan nada humano detrás, sino que simulan. Bueno, ahí entraríamos en otra... Entonces, ¿qué veo yo? Con esto, con el metaverso, creo, a mí me parece que ya nos ganan en muchas capacidades que consideramos humanas, pero que son las menos humanas de las que tenemos, por así decirlo, ¿no? Las menos relacionales, por ejemplo, bueno, que son pues cálculo, pues oye, pues cálculo, la calculadora nos gana desde hace mucho tiempo ya, entonces simplemente son cálculos más complicados. Entonces yo tampoco, la verdad es que no estoy ni muy preocupado, pienso que me preocupa más bien de ChatGPT, por ejemplo, ya que hemos dicho esto, o de cualquier modelo de estos de lenguaje generativo, lo mismo de antes, el desplazamiento de capacidades en los niños, en los adolescentes y en mí mismo, por confiar en ChatGPT cosas que vamos a perder la capacidad de hacerlas. O sea, de escribir, de, pues no sé, leer. O sea, a mí que me resuman un libro, pues oye, puedo tener la impresión, la ilusión de que me he leído el libro. Pero no, o sea, lo que no ganas es, yo creo que tenemos que reivindicar, así ya por un poco, en los procesos. La lentitud, el tiempo, como hemos dicho antes. La dificultad. Porque el ser humano, ¿cómo crece? Con retos. O sea, entonces, si lo que hemos dicho antes, de que un niño no crece si no le pones... O sea, el sistema inmunológico,
¿Cómo se desarrolla? De pequeñito, Se fortalece. los alérgenos, pues tú tienes exposición a no sé qué y tu sistema genera una resistencia a eso. Es el concepto de antifrágil de Antifrágil, Taleb. eso es de Taleb. Entonces, esa misma idea creo que hay que empezar a pensarla muy en serio en todo. Entonces, yo no es una cuestión de que sea bueno o malo, es que el ser humano solo se desarrolla con reto, con dificultad. Entonces, bueno, no estamos aquí abogando porque todo sea difícil y sea tal, pero sí que hay que... Entonces, eso mismo es lo que más me preocupa de ChatGPT, que la tecnología es facilidad, una sociedad facilista es una sociedad en la que el ser humano que se desarrolla con reto y dificultad se desarrolla menos. Con esa frase te he dicho, pues, entonces me da igual que esté aquí, en la muñeca, o que esté en los ojos, o que esté donde esté. El pensamiento que tenemos que hacer es, si esto es fácil, nos hace frágil, ¿no? Y ya está. Entonces, en ciertas cosas, y los tiempos, o sea, las aceleraciones, todo eso nos está impidiendo conquistar. O sea, incluso decir, oye, la satisfacción de conquistar algo con cierta dificultad, de al hacer esas cosas repetidamente, tocar la guitarra, pues total, yo de repente digo, joder, ¿cómo disfruto del dominio que tengo yo sobre mi cuerpo y sobre la guitarra y cómo hago sonar una guitarra? O sea, todas esas cosas, si las pasamos todas a una máquina, pues dices, oye, es que la satisfacción humana va a bajar un montón, porque el mismo desarrollo humano es felicidad, cuando tú te haces capaz de las cosas. Pues Javier, bueno, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque la verdad es que el tema de la tecnología de las redes sociales ligado también a la crisis de salud mental es algo que estoy viendo bastante en amigos míos, en gente que, o sea, ves directamente cómo cómo le afecta la tecnología y muchos te lo dicen incluso. Yo me desinstalé Instagram y mejoré como instantáneamente Pues casi. me lo decía uno, sí, sí. Y pues eso, tenía muchísimas ganas de hacerlo. No sé si quieres añadir algo más. No. Muchas gracias a ti por la invitación. Me encanta, además, he estado viendo lo que tienes ya colgado por ahí, tu podcast y vídeos. Y la verdad es que es una iniciativa buenísima y por eso no he dudado ni un segundo en venir. Pues Javier, muchísimas gracias. A ti.